Muy buenos terrenadores, ¿qué tal estáis? Espero que bien, de fruta madre. Dejadme las gretas en los comentarios. Feliz año nuevo, aunque este será segundo o tercer vídeo. Y Cristian, méteme la intro. Y una vez que ha pasado la intro, vamos a lo que vamos, que es a lo que venimos. ¿Y a qué venimos hoy? Hoy venimos a hablar de tips, de tips para afirmaciones, estas monerías así de desarrollo personal y estas cosas, ¿no? Que creo que muchos los he dicho, ya los he contado, ¿no? Pero nos vamos a repetir un poco para recordarlos. Entonces, he dividido, como siempre, para que sea más fácil de masticar el vídeo, de digerir el vídeo, lo he dividido en son 12, ¿no? Pues 6 y 6, ¿vale? Entonces esta es la primera parte y luego mañana no, la semana que viene veremos la segunda parte. En fin, bueno, tip número 1, consejo número 1, cosa que hay que saber: el pasado no define el presente, ¿no? Entonces, y aparte que bueno, que esto no sé si lo digo después, sí, lo digo en otro momento, pero bueno, entonces no lo diré hoy, no, la semana que viene. Bueno, eso, que el pasado no define el presente. El pasado no tiene peso en el presente porque ya ha pasado. Entonces, y el futuro, ¿vale? El futuro aparte es una ilusión y vives preocupado. Entonces, y el pasado no existe. Entonces hay que estar viviendo el presente. Vale. Número 2. La calma mental se consigue a través del cuerpo, ¿vale? Entonces a lo mejor, bueno, las monedas estas de respiraciones, yoga, que sí, meditación y todo ese rollo, ¿vale? Pero bueno, si no, el deporte, ¿no? Estar en contacto con la naturaleza, caminar, pasear, a mí sobre todo correr, nadar, como que me centra un poco, me hacen olvidarme de los problemas. Entonces, pues bueno, que esas monerías. Pero si a vosotros os beben respirar y el yoga y eso, pues lo que sea. Pero bueno, que busquéis la cosa que os haga estar tranquilos. Número 3, la autoestima se fortalece sobre todo ayudando, más que o regalando, pero sobre todo ayudando, ¿no? De ayudar a otros a sentirse bien, ¿no? Sentirse útil, sobre todo, no sé, yo, por ejemplo, con mis alumnos, ¿no? Pues ayudarles a que aprueben y todo eso, o entre mis compañeros, ¿no? Si alguna vez me piden ayuda para algo, que yo también en su momento yo les pido ayuda a ellos, ¿no? Pero que eso que reconforta bastante en sentirte útil y ayudar a otros. A ver, número 4. Aceptar que te desagraden te hace imparable. O sea, no estés buscando la aprobación de todo el mundo, porque no vas a querer, no le vas a gustar a todo el mundo. Entonces hay mucha gente que, por ejemplo, no hace cosas por miedo, no se expone en YouTube, por ejemplo, no graba sus vídeos para YouTube, por ejemplo, por el miedo al que dirán, o no se pone a lo mejor a bailar, o yo qué sé, o hacer cosas en público, ¿no? Por el medio al que... Yo lo digo sobre todo por temas artísticos, ¿no? Por el tema de... O el preguntar en clase, a veces el preguntar en clase, o el en una conferencia levantar la mano y decir tengo yo una pregunta. Hay mucha gente que no lo dice por un poco el miedo al que dirán. Y luego, no sé, yo sobre todo en baile, me acuerdo que yo con 8 años muchas veces bailaba en la actuación de fin de curso, yo bailaba sola y sin ningún problema, igual. Vale, luego, número 5, felicidad sin expectativas. Si no esperas nadie de los demás, no te van a decepcionar, ¿vale? Entonces, pues eso, que ser feliz pero no tener expectativas, no esperar de nada de los demás. Vale. Y número 6, el estrés viene de nuestras ideas, ¿vale? Hay que saber, es muy difícil hackear el sistema, pero muchas veces nuestro estrés viene de lo que pensamos, las ideas que tenemos, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. En fin, estos eran los tips breves y sencillos. Luego te pondremos la segunda parte. Si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribíos, no me seáis como Cristian y ved el vídeo hasta el final.